Hola mis queridos amigos, una noche más quiero saludarles a ustedes y desear muchas y grandes y ricas bendiciones para cada uno de ustedes en sus vidas. En esta noche quiero que estudiemos el libro de Isaías, el capítulo 53. Allí encontramos unas grandes verdades para nosotros en este tiempo y en medio de todas nuestras grandes necesidades. Quiero compartir con ustedes la lectura de este capítulo. Son 12 versículos, pero no vamos a leerlos todos. Vamos a analizar la primera parte de Isaías 53. Y empieza diciendo, o empieza haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 es un misterio. Isaías 53 es el misterio del amor. El profeta Isaías escribe este texto 600 años antes de la venida del Mesías. Es como si tuviese un gran televisor con una gran pantalla y él estuviese observando a través de esa visión, de esa gran pantalla, lo que iba a ocurrir 600 años después, en la cruz del Calvario, en lo alto del monte Calvario. Lo que el Señor le permite a Isaías que escriba en este fragmento de 12 versículos que están registrados en este capítulo 53 del libro de Isaías, es una carta de amor. Es una carta que Dios permite que se escriba para cada ser humano. Creo que este es el tema que vamos a estudiar en la eternidad. Es el misterio del amor. Es la grandeza de un Dios. Cómo Dios tiene la capacidad de amar al ser humano, de venir, de entregarse por el ser humano, de darlo todo por nosotros los seres humanos, a cambio de nada, a cambio de que el ser humano algún día en medio de su diario vivir, en medio de sus circunstancias, en medio de sus luchas, de sus problemas, pueda de pronto detenerse y mirar a Cristo Jesús y encontrar en Él la salvación y la respuesta a tantas situaciones difíciles que vivimos los seres humanos. Por eso quiero decirles que Isaías 53 es una historia de amor. Y esa historia de amor la empezó Dios, escribiéndola para nosotros. Pero hay un elemento importante cuando empieza esta historia de amor y es el versículo 1. Y Dios pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer lo que voy a escribir? ¿Quién va a creer que un Dios se hizo hombre y vino a la tierra? ¿Quién va a creer que Dios amó tanto al ser humano? Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los Estados Unidos, hace muchos años, una pareja había tomado la decisión de tener un hijo. Ellos habían vivido una vida en el mundo, en pecado, pero finalmente había llegado la luz del Evangelio a su corazón y ellos habían encontrado algo diferente en sus vidas. Ya habían pasado muchos años de su vida, pero tomaron la decisión de tener un hijo. Así que finalmente llegó ese bebé. Ese día maravilloso en que nació el bebé en una clínica allí en una de las ciudades de los Estados Unidos, ese bebé fue puesto un momento en una incubadora, le hacían falta algunos días, había sido un embarazo de riesgo, un nacimiento de riesgo. El padre tuvo que salir de la sala para conseguir algunas cosas, las enfermeras se apartaron del lugar, de la sala, la madre fue llevada a otra sala
Y el bebé quedó en esa sala solo, allí en esa cunita. Por alguna situación de la vida, entró una mujer a esa sala y tomó a ese bebé envuelto allí en unas sábanas, en unas frazadas, y se lo llevó. En cuestión de unos minutos, las enfermeras advirtieron que el bebé había sido sacado del lugar, creyeron que había sido algún familiar, pero dieron aviso rápido a la familia, a las autoridades, y el bebé no se encontró. Al día siguiente, encontraron, dice los diarios y las noticias, a un bebé a muchos metros o kilómetros de distancia de la clínica, en la estación de uno de los trenes. Y allí en un costal, en una bolsa, había un bebé llorando. Alguien que llegó temprano a la estación encontró ese bebé. Nadie relacionó el caso de estos dos bebés del que se había perdido de la clínica con el que se había encontrado en la estación del tren. Este bebé que acaba de ser encontrado es llevado a un orfanato y allí empiezan a criarlo. Pero allí empieza la historia de este pequeño llamado David. Una historia de dificultades, una historia increíble de dolor. Él fue dado en adopción a los pocos meses en un hogar, pero este hogar tenía problemas de drogas. Así que David tuvo que regresar a su casa, a la casa de huérfanos. Luego fue dado en adopción a otro hogar. Allí también habían problemas, así que David regresaba a la casa. Y así empezó a transcurrir los primeros años de la vida de David. Iba a una casa, duraba unos meses, regresaba a la casa de adopción, iba a otro hogar. Cuando tenía unos 7 años ya había pasado alrededor de unos 15, 17 hogares. Y esto había creado en él muchos problemas, porque muchos de esos hogares tenían grandes problemas, habían situaciones difíciles de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Había sido ya abusado sexualmente a la edad de 7 años ya. La dignidad en la mente de ese pequeño había sido destruida. Así que cuando David tenía 10 años, prácticamente era un preso en el hogar. Era tan rebelde, era tan duro, era tan difícil el trato con David, que ya ninguna familia quería llevarlo en adopción ni en cuidado. Pero dice la historia que en esa ciudad una pareja había encontrado a Cristo Jesús y como respuesta a ese amor divino habían tomado la decisión de adoptar un hijo ya que ellos no podían tener hijos. Así que se dirigieron a la casa de adopción, a ese orfanato, hablaron con la secretaria, ella les mostró una carpeta con todos los chicos que estaban en ese lugar y ellos fueron analizando todos, pero de pronto la señora, aquella esposa, dice, mira, nosotros queremos adoptar al más terrible, el que no tiene ninguna solución, el que nadie quiere llevar, ese es el que nosotros queremos ayudar. Ese es y la secretaria dijo, ustedes están locos, usted no sabe lo que están pidiendo, yo tengo ese caso. Y les mostró la carpeta de David, les contó el historial y dice, él es un delincuente pequeño en este lugar. Él le va a hacer la vida a ustedes totalmente difícil. Y ellos dijeron, no hay ningún problema, ese chico es el que nosotros queremos llevar a nuestra casa. Así que llegó el día y le dice el Señor, no solamente queremos tenerlo bajo custodia, sino que nosotros queremos tener a ese chico como un hijo adoptivo. Queremos firmar todos los documentos y hacerlo nuestro hijo. Y la secretaria les dijo, ustedes deberían primero llevarlo, estar con él algún tiempo, analizar, y si finalmente toman la decisión, entonces yo haría toda la documentación. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos tomarlo en adopción. Bueno, hicieron la documentación, llegó el día, ellos eran una familia pudiente de la ciudad, así que vinieron, recogieron, habían organizado un cuarto espectacular en su casa, con todas las cosas que un chico de 12 años quisiera tener en su habitación, y allí ellos vinieron en su auto, una linda camioneta, y colocaron a David en la camioneta, le hablaron con una sonrisa. David era seco, David era frío. En la vida de él no había ningún sentimiento de amor, no había ningún sentimiento de respeto. En él no existía en esas cosas, esos principios, esos valores. David dijo, esto es cuestión de días y ellos me van a regresar a este lugar. Ese ha sido el ir y venir en la historia de David. Llegaron a la casa, lo sentaron en la sala, habían preparado una sabrosa cena para ese día.
Él no comió, tragó, era desordenado, era grosero, no le importaba a nadie. A David no le importaban los seres humanos. Su corazón se había dañado por el trato que la sociedad le había dado. David no tenía respeto, David no le importaban estas personas que lo estaban llevando a su casa. Él pensaba, es cuestión de días y ellos me regresarán. Pero esa noche hubo una frase que ese padre le dijo a David, que marcó la historia de esa familia y de ese hijo. Y él le dijo, no hay nada que tú puedas hacer para que nosotros te regresemos al orfanato. No hay nada tan grande que tú puedas hacer para que nosotros dejemos de amarte. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. De alguna manera el amor de Dios descrito en Isaías 53 es increíble. Empezaron los años más terribles para esa familia. David dañó prácticamente esa casa. David fue echado de un colegio, fue echado de otro colegio. David volvió nada a su habitación, utilizaba grafitis. David se volaba en las horas de la noche hacia la calle. David empezó a crear amigos. A la edad de 16 años, David era el líder de una pandilla en esa ciudad. David entró en el mundo de las drogas, entró en el mundo de la delincuencia, de la violencia. Este muchacho se había vuelto un criminal. Los padres habían llegado ya prácticamente a la crisis y a la pobreza. Sufrían, fueron años terribles, cuestión de 4, 5, 6 años terribles para ellos. Pero aunque tenían que ir a buscarlo muchas veces en la madrugada, en el auto, lo encontraban tirado en los andenes de las calles, borracho, drogado. Ellos lo subían a su auto, lo llevaban a la casa y lo colocaban en la cama, colocaban sobre él sus manos y le decían, no hay nada que tú hagas para que nosotros dejemos de amarte. Los amigos de la pareja decían que la pareja estaba loca, que el evangelio los había vuelto locos, que cómo era posible que no se deshacieran de ese muchacho. Entre otras cosas, este hombre pertenecía al consejo de la ciudad y un día en el consejo se trató el tema de la violencia. Y empezaron a exponer los diferentes argumentos, qué hacer, porque la violencia en la ciudad había crecido. De pronto un concejal se levantó y dijo, mira, dejemos algo claro, esta ciudad, la violencia tiene nombre y es David, es el hijo del concejal. Y ahora todos los compañeros allí de ese lugar de gabinete empezaron a arremeter contra este concejal, contra este padre que amaba a su hijo, que lo había adoptado. Las circunstancias eran difíciles, mas sin embargo, él permanecía allí en silencio, estaba totalmente callado este hombre. Pero de pronto alguien se levantó y le dijo, mira, tú tienes que deshacerte de ese muchacho, tú tienes que deshacerte de él. Y cuando esas palabras fueron pronunciadas, este hombre se levantó, golpeó con fuerza su pupitre y dijo, señores, que quede bien claro, este joven no me escogió a mí como padre, yo lo escogí a él como hijo y él va a seguir siendo mi hijo. Y si ustedes quieren ser mis amigos, va a ser bajo esas circunstancias. Y se retiró del lugar. Cuando David cumplió 18 años, las autoridades le hicieron una redada y lograron tomarlo prisionero. Lo llevaron a un juicio. David tenía una cantidad de crímenes en su historial. Estaba sindicado de tráfico de drogas, estaba sindicado del consumo de drogas, estaba sindicado de asesinato, de violaciones. Era una lista grande en la vida de este muchacho. Fue condenado a cadena perpetua en la cárcel. Un día, el padre se acercó al juez que lo condenó y habló con el juez y le dijo, mira, permíteme estar 3 días con mi hijo en la cárcel. Quiero estar en su misma celda. El juez le dice, tú estás loco definitivamente. Ese muchacho dañó tu vida, dañó tu reputación, acabó tu fortuna y ahora te quieres ir a la cárcel a vivir con él. Eso es una locura. Pero es que yo amo a mi hijo. Eso no es amor, eso es una locura. Pero por favor, permítemelo. Finalmente fue tanta la súplica que el juez accedió para que este padre estuviese 3 días con su hijo allí en su celda. Llegó el día en que el padre se acercó a la celda, el guardia abrió la celda y ahora el padre con su maletica entró a ese lugar. El hijo se tiró de la cama y le dice, tú estás loco, ¿a qué has venido? Yo dañé tu vida, dañé tu familia, ¿cómo vienes a estar en este lugar? Y él le dijo, mira,
no hay nada que tú hagas para que yo deje de amarte. Yo he venido para compartir contigo porque siento el dolor que estás sintiendo. Yo no tengo dolor. David no sentía dolor. David no sabía cuál era la diferencia de estar afuera o de estar adentro en una cárcel. Igual seguía dirigiendo todos sus asuntos. Era un delincuente total. Pero aquel padre llegó hasta ese lugar. Había un camarote. El padre durmió en la cama de abajo y David en la cama de arriba esa noche. Pero esa noche algo extraño empezó a ocurrir en la vida de David. El padre allí en su cama se arrodilló y empezó a clamarle a Dios por la transformación de su hijo. Empezó a pedirle a Dios que hiciera algo en su hijo. Señor, tú tienes algún plan. Y esa noche clamó mientras el hijo allá arriba daba vueltas. Algo extraño, no podía dormir. Empezaron a transcurrir las horas de la noche. Llegaron las 11, llegó las 12, medianoche. David se bajaba del camarote, tomaba agua, volvía a acostarse, pero no podía dormir. En un momento colocó sus manos debajo de su cabeza y allí mirando hacia el techo de su celda, de pronto llegó un pensamiento que jamás en su vida le había llegado. ¿Cómo no puedo yo amar a alguien que me ama tanto? ¿Cómo puedo yo ser de esta manera tan dura, tan cruel con este hombre, si desde el día que me sacó de ese orfanato hasta el día de hoy, Él me ha mostrado amor, me ha dado su apoyo, me ha dado confianza, me ha mostrado, viene a este lugar, ¿qué es esto? Y algo extraño ocurrió esa noche en David. Esa noche murió David, esa noche nació un nuevo David. Algo extraño ocurrió en su corazón y en su mente, y en un momento las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de ese joven. Nunca antes él había llorado por un sentimiento de amor. Él había llorado de rabia, de angustia, de dolor por otras cosas, pero ahora estaba llorando por un sentimiento de amor. Así que se bajó de su camarote, se acercó a su padre. El padre se despertó y creyó que su hijo le iba a hacer daño. Pero el muchacho se arrodilló al lado de su cama, tomó las manos de este hombre y le dijo: perdóname, perdóname por todo lo que te he hecho. El padre abrazó a su hijo. Fueron 3 días que compartió con su hijo. Fueron 3 días en los que le dejó una Biblia y le enseñó del amor maravilloso de Dios. Luego el padre se retiró, pero siguió viniendo a la cárcel. Ese muchacho fue diferente a partir de ese día. Ese muchacho conoció a Jesús. Ese muchacho pidió un día ser bautizado. Ese muchacho fue transformado. Ya no era el antiguo David. Ahora había un nuevo David en la historia. Pero ese muchacho había dañado su cuerpo con las drogas, con cosas así que resultó con una enfermedad de muerte. David fue llevado a una clínica y allí en esa clínica empezaron a hacerle exámenes y encontraron que necesitaba de alguien que le diera sangre. Empezaron a buscar la sangre de ese muchacho, empezaron a buscar registros y algo extraño, pero maravilloso. Encontraron que ese muchacho David era el muchacho que había sido robado de esa clínica hacía unos 20, 21 años atrás, que era ese pequeño que había sido robado. Pero algo más extraordinario, que estos padres que lo habían adoptado eran los padres que habían perdido a un pequeño, a un bebé en la sala de esa clínica. Así que David era doblemente hijo de esta pareja. Había sido hijo de nacimiento, pero había ahora sido convertido un hijo de adopción. Cuando nosotros miramos Isaías 53, lo que nos está declarando Dios a través de estos 12 versículos es que usted y yo somos hijos de Dios de nacimiento, pero estamos destituidos, perdidos. Estamos sin Dios, pero Él viene en nuestra búsqueda. Él viene a la tierra a encontrarnos en el amor de Él. Y ahora en la cruz del Calvario, cuando Él muere en la cruz del Calvario, nos declara doblemente hijos. Nos ha comprado con sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Ahora usted y yo somos doblemente hijos de Dios, hijos de nacimiento e hijos adoptados en la cruz del Calvario. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva le fallaron a Dios y comieron del fruto prohibido, mire el terrible problema en el que esa pareja colocó a Dios.
porque ahí estaba el enemigo de Dios listo para señalar con su dedo a Dios y decirle: eres un Dios injusto. Dios ama a esa primera pareja. Y ese atardecer aparece en el jardín del Edén para compartir con ellos como era la costumbre. Y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde se han metido? Ellos corrían todos los atardeceres a buscar y a un encuentro con su Creador. Pero en aquella tarde se escondieron. Habían comido del fruto prohibido. Su cuerpo había sido descubierto. La desnudez del pecado los había señalado. Y ahora ellos estaban tristes, angustiados. Así que corrieron a esconderse. Pero ¿dónde esconderse de la presencia de Dios? El ser humano busca la manera de esconderse de la presencia de Dios. Es difícil, mejor, es imposible que tú te escondas de Dios. Dios ve tu vida, Dios ve tus secretos, Dios ve dónde estás, Dios sabe lo que tú haces, Dios sabe lo que tú vives, Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe las decisiones que estás tomando en tu vida, Dios sabe el pecado que hay en tu vida y Dios te mira con amor y te dice: hijo mío, quiero perdonarte. Así que Dios viene buscando a Adán y Eva. Finalmente los encuentra detrás de unas hojas de higuera. Habían cubierto su cuerpo con hojas de higuera, se habían hecho unos delantales, una ropa de hojas de higuera. Pero ¿cuánto puede durar un vestido de hojas de higuera? Simplemente un movimiento y eso se daña. Con la cabeza agachada, Adán contesta: Señor, nos escondimos, tuvimos miedo. Y el Señor no entra a discutir con ellos. Le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? Y él señala inmediatamente culpa, porque la naturaleza del pecado es culpar a otros. El pecador comete error y culpa a otros. El esposo comete un error en la casa y culpa a la esposa, culpa a los hijos. La esposa se equivoca, culpa al esposo, culpa a los hijos. La sociedad se equivoca y culpan a Dios. El ser humano busca siempre un culpable. Es parte de esta naturaleza pecaminosa, buscar un culpable. Adán inmediatamente culpó a Eva: Señor, la mujer que me diste me hizo pecar. Pero realmente cuando él culpó a Eva, culpó a Dios, porque fue Dios quien le dio a esa linda mujer, a esa hermosa mujer, a Eva. Y Dios no entra a discutir con Adán. Le pregunta a Eva: Eva, ¿qué has hecho? Y Eva dice: Señor, la serpiente que tú creaste me engañó. ¿Quién había creado la serpiente? Dios. ¿Quién era el culpable ahora del pecado? Dios. ¿Quién estaba señalando a Dios? Satanás. Estaba utilizando ya un pensamiento a través de las ideas que ahora estaban siendo formuladas en Adán y Eva para culpar a Dios. Dios ama a Adán y Eva. Dios los ama con amor eterno. Dios los había creado, era la obra maestra de su creación. Y ahora Dios viene, siente dolor por la pérdida de sus seres queridos. Han desobedecido. Dios les había dicho: no vayan a acercarse a este árbol, no vayan a comer de él. Si lo hacen, ustedes van a tomar el camino de la muerte. Ahí está el árbol de la vida. Dios les había dado libre elección. No los había creado como máquinas, no les había puesto un chip para que hicieran lo que Dios quería. Dios no le pone a nadie un chip, ni lo pone a usted como un robot, ni como una máquina, para que simplemente oprimiendo el automático usted empiece a orar, usted empiece a cantar, usted empiece a hacer las cosas para Dios. No, Dios te da libertad. Lo que Dios te muestra es amor, lo que Dios te ofrece es amor. Y ahí está Dios. Ahora, ¿qué hacer? Pero saben, la Biblia nos señala que Dios es amor, que Dios es misericordia y que Dios es justicia. Y estos tres grandes atributos resolvieron el problema de nosotros, los seres humanos, de la humanidad. Y ahí está Dios mirando a esa pareja, los abraza, siente dolor con ellos, llora con ellos. Ese día lloraron los ángeles. Ese día se partió el planeta Tierra. Ese día la historia del universo se colapsó. Ese día Dios lloró. Ese día Dios amó a esa pareja con amor eterno. Ese día Dios podría haberles dicho: bueno, yo los amo tanto, mis hijos, ustedes no lo vuelven a hacer, yo los perdono, es la última vez. ¿Listo? Y entonces Adán y Eva se hubiesen ido felices y no hubiese habido ningún otro problema de pecado sobre el planeta Tierra. Pero ahí estaba el enemigo de Dios. Si Dios hace eso, Satanás señala a Dios y le dice: eres un Dios mentiroso.
le diste una ley, ellos la incumplieron, deben morir, y ahora los perdonas. Eres un Dios mentiroso, estás jugando con tu ley. Por el otro lado, si inmediatamente Dios lo destruye, Dios quita la vida de ellos y desaparece, Satanás señala a Dios en el concilio celestial y le dice, miren, Dios es un Dios injusto, tiene una ley injusta, creó a los seres humanos, no fueron capaces de obedecerla y ahora los mata, su ley es injusta. Tremendo problema en el que el ser humano ha colocado a Dios en el jardín del Edén, pero Dios resuelve el problema. Dios coge un cordero, le explica el plan de salvación y le dice, mira, un día mi hijo va a venir a la tierra, un día mi hijo tomará la naturaleza de Adán y Eva, un día mi hijo vendrá al planeta y va a morir como un cordero. Él va a ser el cordero inmolado. Mientras llegue ese día, ustedes deben recordar esta promesa. Enemistad pondré entre ti y entre tu simiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Esa promesa va a ser recordada a través del sacrificio del cordero. En la mañana y en la tarde van a sacrificar un cordero. Va a haber derramamiento de sangre y ustedes serán redimidos del pecado. Isaías 53 lo que está diciendo es que Jesús es el Mesías, es el Cordero inmolado. Por eso cuando Jesús va a iniciar su ministerio y llega al río Jordán y está Juan el Bautista, él lo mira y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía durante 400 años, la promesa durante 400 años era que el Mesías vendría a la tierra y Dios lo cumplió. El Mesías apareció en las nubes finalmente a esta tierra cuando Jesús desde los cielos es cantado en esa noche de paz, noche buena. Los ángeles proclaman que allá en Belén había nacido el Hijo de Dios, había nacido el Cordero. José y María tienen el privilegio de tener a ese pequeño en sus brazos. Él crece, pero cuando llega el momento inicia ese ministerio. Isaías 53 está diciendo que Dios te ama. Isaías 53 te está diciendo que el Señor cumple su palabra. Isaías 53 te está mostrando el amor maravilloso que Dios tiene. Pero Él dice, ¿quién va a creer a este anuncio? ¿Sobre quién se va a revelar el brazo de Jehová? Crecerá como raíz en tierra seca. No tiene ninguna belleza para que lo deseemos. Mas sin embargo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, fue llevado hasta el matadero y como una oveja en medio de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Saben, Isaías 53 es una carta de perdón, porque finalmente lo que Cristo hizo en el jardín del Edén y lo que hizo en la cruz del Calvario fue perdonar al ser humano. La manera como Dios nos ha adoptado es a través del perdón. La manera de perdonar de Dios es diferente a la manera que tenemos nosotros de perdonar. Nuestro perdón es barato, pero el perdón de Dios es un perdón que tiene un costo, es un perdón que tiene un valor eterno. Es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Un ejemplo. La manera de perdonar nuestra es como si yo estuviese en mi casa con uno de mis hijos, ellos pequeños, y entonces llega una actividad especial y mi esposa está organizando la casa y ha comprado un lindo florero, pero le faltan algunas cosas, así que debe ir a la tienda, al supermercado, para traer esos elementos y entonces organizar finalmente la fiesta, la celebración. Y al salir de la casa ve que los niños están jugando con una pelota. Y entonces me dice, amor, voy a salir, pero mira, ten cuidado que los chicos no vayan a lanzar la pelota y me partan el jarrón que lo necesito para esta noche. Y ella se va. Así que yo miro a mis hijos y entonces me acerco a ellos y les digo, mira, vengan acá, chicos. La mami no quiere que vayamos a partir este jarrón. Así que, por favor, no vayan a utilizar esa pelota. No vayan a jugar. Porque posiblemente vamos a partir ese jarrón y vamos a tener problemas. Y si eso sucede, al que lo haga, le voy a dar 3 correazos y le muestro mi correa. Así que, por favor, necesito la ayuda de ustedes. ¿Está bien?
Y los chicos me miran, miran la correa, piensan en los 3 correazos y dicen, está bien, papá. Pero ustedes saben que los seres humanos tienen una tendencia a olvidar. Así que en cuestión de segundos uno de ellos lanza la pelota y el otro le da un puntapié y el otro la rebota con la cabeza y allí siguen jugando. Yo bajo el libro que estoy leyendo, los miro y les digo, chicos, creo que es posible que puedan partir el jarrón. Así que por favor, deténganse. Oh sí, papá. Pero pasan unos minutos y a ellos se les olvida el deseo de jugar a la pelota. Y nuevamente uno de ellos coge la pelota y la lanza. El otro la golpea y la pelota se va en dirección al jarrón y lo tumba de la mesa, cae y se parte el jarrón. Ahora los 3 quedan asustados. Yo bajo el libro y digo, ¿quién lo hizo? Y uno de ellos con temor levanta su mano y dice, yo, papá, pero por favor, no me pegues. Lo que él me está diciendo es, perdóname. Me está diciendo, perdóname. Papá, perdóname. Por su mejilla se empiezan a correr las lágrimas. Y ahora yo amo a mi hijo. Lo abrazo. Y finalmente, está bien, le digo, te perdono. ¿Cuánto me costó ese perdón? Quizás 15,000 pesos, 20,000 pesos, el valor de un jarrón. Fue un perdón barato. Ese perdón no existe para Dios. Dios tiene una manera de perdonar que es completa. El perdón de Dios involucra el derramamiento de la sangre. El perdón de Dios involucra darlo todo. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo dio todo por ti. Lo dio todo para mí. Lo dio todo para que tú y yo seamos salvos. Lo dio todo para que nosotros seamos herederos del reino de los cielos. Es un perdón que involucra la entrega total de Dios. Lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario fue entregarse, amarte y dar todo para que tú y yo estemos un día en la Canaán celestial. En la cruz de Calvario Jesús fue levantado. Pero en esos días previos a la muerte de Jesús, había un hombre llamado Barrabás que había sido prendido por las autoridades romanas. Así que Pilato, queriendo dejar libre a Jesús, colocó al pueblo a escoger entre Jesús y Barrabás. Así que lo llevó al estrado y en un lado estaba Barrabás y en el otro estaba Jesús. Jesús estaba con una corona de espinas, 39 azotes sobre su espalda, un manto de púrpura, el rostro desfigurado, todo ensangrentado. Y ahora Pilato presenta a estos 2 hombres y dice, aquí está Jesús de Nazaret, un hombre bueno, un hombre que ha hecho milagros, un hombre que tuvo el poder para darle alimento a más de 15,000 personas en un monte después de un sermón, un hombre que resucitó a su amigo Lázaro, un hombre que es la fuente de vida, que es el pan de vida, que es la luz del mundo, que es el camino, que es la resurrección, un hombre que es la única esperanza, que es Cristo Jesús. Y aquí a mi lado izquierdo tengo a Barrabás, el peor de los criminales de Judea. Es un quebrantador de las leyes, un violador, un asesino, es un hombre malo, es lo peor de la escoria de esta tierra. Ahora ustedes a quién escogen. Y Pilato quedó mudo cuando la multitud gritó, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Barrabás mismo quedó asustado. Miró a Jesús allí con sus cadenas amarradas en las manos y en los pies. Y entonces Pilato preguntó, ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y la multitud enfurecida gritó, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Barrabás no podía creer. Así que el soldado se acercó y quitó las cadenas, quitó esas amarraduras de las manos y de los pies de este hombre. Ahora Pilato quedó asustado, mandó traer agua, se lavó las manos y dijo que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes y sobre sus hijos y sus descendientes. Y el pueblo gritó, crucifícalo. Mientras tanto Barrabás miró a Jesús.
Jesús miró a Barrabás, dice el historiador. Las miradas se cruzaron y Barrabás dijo: Dios, mirando al cielo, yo no sé quién es este hombre, pero gracias por enviarlo a morir en mi lugar. Si alguien entendió, Cristo murió en mi lugar, fue Barrabás. Pero saben, no había tiempo para hacerle una cruz a Jesús. Ya era viernes, no había tiempo para llamar a un carpintero para que hiciera una cruz. La única cruz que estaba vacía era la cruz de Barrabás. Y a Barrabás le habían hecho una cruz grande, pesada, tosca, cruel. De acuerdo a la persona se hacía la cruz. A Jesús nunca le hicieron una cruz porque Jesús nunca mereció llevar una cruz. La cruz de Barrabás en la parte de abajo decía: esta es la cruz de Barrabás. Allí tenía una inscripción y estaba allí en el patio del palacio de Pilato. Esa cruz vacía ahora fue puesta sobre los hombros de Jesús. La historia dice que cayó 7 veces bajo el peso de la cruz. Jesús estaba llevando una cruz que no era su cruz. Estaba llevando la cruz de Barrabás, pero en la parte de abajo la cruz decía: esta es la cruz de María, es la cruz de Raúl, es la cruz de César, es la cruz de William, es la cruz de Eliana, es la cruz de Kenneth, es la cruz de Brian, es la cruz de la humanidad. Esta es la cruz de los seres humanos y Cristo llevó mi cruz hasta lo alto del Calvario. Isaías 53 está diciendo que Cristo llevó la cruz, que Cristo llevó mi cruz, que Él murió por ti y murió por mí en lo alto del Calvario, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amante y glorioso Salvador, que murió por ti y por mí en lo alto de ese monte de la calavera, en lo alto de ese monte Calvario. Él te ama tanto que dio su vida para que tú puedas tener esperanza, para que tú puedas soñar con un cielo nuevo y con una tierra nueva, para que tú puedas ser heredero de las mansiones celestiales. Por eso en esta hora quiero invitarte a entregar el corazón a Cristo Jesús. Por eso en esta hora quiero invitarte a que le abras el corazón a mi amigo Jesús, a mi querido Salvador, a nuestra única esperanza. Él está en este momento con nosotros. Él está ahí en tu casa, está en el lugar donde estás observando este video y Él está listo para darte salvación. Solamente está esperándote con los brazos abiertos y hoy es el día para que tú te acerques a Él y le abras el corazón y te allegues a Él y puedas empezar con Cristo Jesús la experiencia más linda y más grande hacia la eternidad. Te quiero invitar a abrir el corazón a Jesús. Te quiero invitar, amigo, a bautizarte si no eres bautizado. Te quiero invitar a creerle a Jesús. El profeta empieza diciendo: ¿quién va a creer? Y esta noche te toca a ti. Esta es la noche para que tú creas. Esta es la noche para que el Señor que está ahí a tu lado ponga la mano sobre tu hombro y te dé la bendición y cambie tu vida, quite el dolor, la miseria que hay en tu corazón y te dé la paz, te dé el perdón. Dios es el único que puede transformar y cambiar todo lo que hay en tu vida. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sufrido, Cristo está listo para dar el perdón, para darte amor. Solo dale la oportunidad a Jesús. Amigo, quiero invitarte para que abras tu corazón. Yo voy a orar por ti mientras tú abres el corazón a Cristo Jesús. Y si tienes el deseo, en pantalla aparece un número de WhatsApp para que mandes un mensaje, para que pidas que oren por ti, para que pidas que quieres estudiar la Biblia, para que pidas que quieres bautizarte, que quieres conocer más de Dios. No esperes más tiempo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu entrega. Déjame orar. Padre que estás en el cielo, bendice a mi amigo. Bendice a mi amigo que está tomando la mayor decisión de su vida. Permite que su corazón sea transformado. Permite que su corazón, Señor, sea lleno hoy del perdón. Quita de él su pecado. Quita, Señor, de él la angustia. Quita de él el dolor, la miseria que hay en su vida y muéstrale, Señor, que tú lo amas. Muéstrale tu perdón. Muéstrale, Señor, la salvación. Lo entrego en tus manos de amor y te pido, Señor, que lo ayudes.
En esta hora, Señor, está en tus manos. Derrama sobre él tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios bendiga tu hogar, que Dios te bendiga en esta decisión y que puedas tomar cada día la mano de Cristo Jesús en dirección hacia la Canaán celestial. Una feliz noche y bendiciones para ti.